Este episodio tiene tela para cortar, porque vamos a hablar de el flipping y la moda. Vamos a pensar las casas chorizos como la ropa vintage y vamos a ver qué tienen en común una buena confección cuando se trata de una prenda de vestir o de un flipping. Así que no te lo pierdas porque es un episodio muy entretenido. Esto es Flipping Master, el podcast del negocio inmobiliario más rentable del mundo. Soy Virgilio Raiden, autor del libro Comprá, Remodelá, Vendé, Ganá y fundador de Flipping Master, el programa donde enseño el método que me permitió ganar miles de dólares haciendo flips en Argentina y en Estados Unidos. En este podcast te comparto casos reales, números concretos y las claves para comprar, remodelar, vender y ganar. Si quieres vivir del flipping, estás en el lugar correcto. Hola Lau, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vir? Gracias por el espacio. Bueno, bien, estamos con Laura Casas, que es mentora de Flipping Master. Tuvimos hace unas semanas algún episodio muy interesante donde pensamos cómo visualizar el producto final del flipping. Y hablábamos de que el principio del flipping, el flipping empieza por el final, que es por establecer qué vamos a vender y a qué precio y qué características va a tener. Hoy vamos a hablar de ese producto final, pero lo vamos a pensar desde el punto de vista de la moda. Pero ya que estamos, Lau, y que sos mentora de Flipping Master y he empezado presentándote así, comentemos un poco, permítanos, si quizás hagamos alguna licencia que pueda sonar comercial, pero estamos formando mucha gente en Flipping y es algo que nos despierta mucha pasión y ustedes que están escuchándonos nos están escuchando porque les interesa este negocio. Así que vamos a charlar un poquitito de Flipping Master, que es nuestro programa que con mucho amor y orgullo lo damos todos los días. Contala, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué puedes contar de Flipping Master? Creo que amor y orgullo son sin dudas, algo que definen a nuestra academia, a Flipping Master, porque realmente es un proceso de transformación, no de las propiedades, sino también de los alumnos, de nuestros vínculos con ellos, de cómo va creciendo esta comunidad de gente que está dedicando con mucha pasión, con mucha entrega y con mucha convicción al flipping. Y cuando hablo de convicción y de entrega es porque realmente es un proceso en cada una de estas personas, que son personas, muchos de ellos profesionales, que ya se han desarrollado en su vida, que han crecido, que han terminado carreras, que han trabajado durante años en empresas, em, que lo que yo percibo es que les toca una fibra. El flipping, y más precisamente Flipping Master, en su vida personal, y a la hora de pensar una vivienda para otro, en la búsqueda de esa propiedad, en el reconocimiento del territorio donde ellos quieren intervenir, en las visitas a las propiedades, como van viendo cómo vive la gente, cómo está, es como un repensar del habitar, del convivir, de nada, de tocar también a veces historias de otros, de sus familias, de cómo vivían, de cómo llegaron a este país, de nada, que fue ocurriendo en esas propiedades. Así que me parece que es todo realmente un gran viaje, ¿no? Personal y profesional para todas estas personas que se han acercado y que se están metiendo en el mundo del flipping. Y para mí es realmente, me genera un orgullo enorme ver cómo van pasando de etapa a etapa en cada uno de sus procesos, ver cómo empezaron con tantas dudas, tantos miedos, a veces pensando de no voy a encontrar una propiedad, no entiendo el mercado, a verlos ahora ya comprando propiedades nuevas, completamente desarrollados, entendiendo el negocio, disfrutándolo, los veo disfrutándolo un montón, siendo parte también de sus éxitos, porque cuando se reservan una propiedad de las que flipearon, cuando se venden, cuando se hacen las escrituras, cuando reciben las llaves, cuando las entregan, cuando empiezan las obras, todos esos procesos y cada una de las etapas que los chicos van, digo chicos, hay gente de todas las edades, pero para mí son chicos, todos son chicos. Cómo cada uno de ellos va pasando en cada una de las etapas del flipping, realmente es muy emocionante. Y lo viven y es inevitable para mí vivirlo con este nivel de intensidad
y también de alegría, porque todo lo que está sucediendo en cada una de las etapas del flipping para mí impacta en la vida de las personas, no solamente de a los que nos dedicamos a esto, sino en las personas que venden su inmueble, el que lo compra, ¿sí? En las personas que intervienen, todos los profesionales técnicos y oficios que intervienen en el flipping, me parece que hace que, nada, que se arme una sinergia de transformación en general que es hermosa. Es orgullo y amor lo que yo siento, más allá de que me gusta la docencia y que la disfruto de tu mano, porque me parece increíble la forma en la que se lleva, desde el pragmatismo, la forma de encarar el curso. Yo realmente estoy muy contenta y muy conmovida en cómo veo que se va desarrollando en cada una de las personas que se meten en el curso. Sí, a mí también me encanta, disfruto muy mucho, disfruto de ver que los negocios se concreten, que consigan inversores. También. Cada logro de los participantes de Flipping Master lo vivo como un logro personal, porque tenemos mucha generosidad, apostamos a que le vaya bien a las personas y cuando eso se va dando, se le da a todos, entonces es como muy hermosa la sensación. Has dicho algunas palabras que yo quiero decir algunas cosas. Una, la palabra comunidad. ¿Sí? Y creo que esa comunidad es un tanque tremendo de gente muy polenta, con mucha energía, con la misma tribu. Somos una tribu, hemos ido creando una tribu de gente y eso tiene muchos valores. Hoy mismo, en el grupo de la comunidad, decía, hey, ¿alguien conoce un cinguero, alguien que haga tratamiento de chapa? ¿No? Inmediatamente otro me recomienda. Está lleno de ese intercambio pero también ayer en el mismo grupo Augusto y Mauro publicaron su flip en Resistencia a Chaco y todos nos alegramos por eso. Y hace una semana contamos que a Cami Tommy se le reservó la propiedad. Y ese efecto de formar parte de esa comunidad, no sé si vos escuchaste, Lau, esta frase que dice que uno indefectiblemente se termina convirtiendo en el promedio de las 5 personas que te rodean. Es decir, que si uno, ¿no la habías escuchado la frase? Es súper interesante, te la cuento y le cuento a todos los que nos están escuchando. Si uno está rodeado, tus 5 mejores amigos, vos vas a la facultad y tus 5 mejores amigos son muy buenos estudiantes, es probable, lo más lógico es que vos vas a terminar siendo un muy buen estudiante, porque va a ser el promedio de las personas que te rodean. Si tus amigos son deportistas y es probable que vos termines siendo el quinto o el sexto deportista de tu grupo de amigos. Y lo mismo pasa con los negocios. Si estás rodeado de gente que se capacita, que se forma, vas a ser una persona que va a tender a hacer eso. Uno se termina transformando casi matemáticamente en el promedio de las personas que te rodean. Y ese valor tremendo tiene la comunidad. Porque cuando uno empieza el negocio del flipping y eso hace flipping master y te metes en una comunidad, de golpe te terminas transformando en el promedio de eso, que es gente que está haciendo negocios, gente que todos los días hay alguien que está comprando una propiedad, que está vendiendo una propiedad, que está en obra y pide un proveedor, y eso te va energizando y uno tiende matemáticamente a transformarse en el promedio, es decir, en un miembro más que está haciendo flipping y que está haciendo las cosas bien. Así que es como súper potente formar parte de una tribu, formar parte de una comunidad. Y esta frase de que uno se termina transformando en el promedio de las personas que los rodean es como te lleva a pensar, ok, ¿qué personas me rodean y en qué promedio me he convertido? Porque ya somos el promedio de las personas que nos rodean. Una manera de cambiarnos a nosotros mismos es cambiarnos, empezar a rodearnos por otras personas también que haga que nos transformemos en un promedio diferente de lo que venimos siendo. Todo un concepto interesante. Me encanta. Sí, ¿no? Me Está bueno. encanta, me encanta, me encanta. Y me hace acordar mucho una frase de mi madre, mi madre tenía muchas frases, aquellas que se repiten de generación en generación, y era la clásica de dime con quién andas y te diré quién eres, que es un poco esta cosa de resumen de que las personas que te rodeas también te transforman y te convierten. Y si te rodeas con gente que tiene la potencia de los participantes de Flipping Master, que son gente que va atrás de un nivel de transformación, no solamente de inmuebles, sino también de vida enorme, es inevitable que te impacte. Y a mí, como mentora, que estoy enseñando algo que hago hace 20 años, me ha impactado tremendamente también esta energía de la comunidad y de cada uno de los participantes de Flipping Master. Así que no solamente es amor y orgullo, sino también es agradecimiento por estar parte de algo tan movilizante y tan grande.
Qué lindo. Has dicho otra cosa, Lau, que también la hemos charlado muchas veces, porque con Lau vamos a ver muchas propiedades detonadas y vos siempre comentás que te da mucho placer esa ventanita que se abre cuando uno va a ver esas casas viejas o esos petit hotel en Recoleta que hemos ido a ver, que muestran tiempos de esplendor en el pasado y una degradación actual. Es como una ventanita a muchas personas que han ido habitando, a vidas ajenas, a cómo se vivió el espacio, y siempre disfrutás de eso. Y creo que es interesante Vuelvo, que vuelvo, puedas comentarlo. vuelvo a traer a mi madre, no sé si es porque vos sos psicólogo o qué, pero estamos acá en esta charla y de repente vuelvo a hablar de mi madre. Desde que soy muy chica, y mi mamá se dedica a esto, yo era la única hija mujer y con mi mamá era como el gran paseo ir a ver propiedades. Desde muy chica, desde que tengo memoria, yo estoy visitando propiedades para hacer flipping. ¿Sí? Pues mamá hacía flipping y comprábamos, remodelábamos y vendíamos y nos volvíamos a mudar. En mi caso lo se hacía con un inmueble propio, no se llamaba flipping, pero desde muy chica he ido a visitar propiedades, inmuebles, muchas veces detonados, abandonados, como decís vos, propiedades con todo su esplendor, que han pasado nada, ha pasado el tiempo, ha cumplido un ciclo en la vida de una familia y está a la espera del nuevo ciclo, del nuevo momento. Y todos esos recorridos es algo que claramente traigo desde mi infancia, ¿no? Y que le encuentro un placer enorme. Además, como soy corredora inmobiliaria, visito propiedades todos los días. Y realmente es como una ventanita para ver cómo vive la gente, sus historias, sus pormenores, sus alegrías, sus cambios, sus necesidades. Y es un trabajo que tiene, nada, es un oficio que tiene una cosa muy interesante. Y creo que yo siempre me pongo a pensar, los que vivimos en edificios de departamentos, todos nos morimos de intriga en ver cómo es la unidad del de abajo y el de arriba. Es exactamente la misma tipología que la tuya, porque tiene la misma cantidad de dormitorios, el baño está en el mismo lugar, la cocina, pero te morís de ganas de ver qué diferente es, y vos vas pasando de piso a piso, y son otras propiedades, pareciera que están en otros edificios, que están en otro, o sea, realmente cuando ves la decoración, como la iluminación, nada, cada una de las cosas que tiene su propiedad con quienes las habitan, hacen que cada uno de esos departamentos realmente sean otros departamentos. Así que me parece que es como muy atractivo e interesante este recorrido de ver propiedades, visitar cómo vive la gente. Y bueno, en nuestro caso, ir viendo con un ojo experto la oportunidad en esas propiedades que vamos a visitar cuando son un negocio y entender en qué se pueden transformar. Luego, sobre todo si están deterioradas, abandonadas. Vos sabés que me has hecho acordar, y ya voy a hacer algún comentario en algún episodio en el futuro. Yo soy psicólogo y me formé mucho en psicoanálisis, en filosofía, me gustó mucho ese mundo psi, pero hace 25 años soy de real estate y me dedico, cuando hablo de mis colegas hablo de los fliperos o los developers o los brokers inmobiliarios, no ya de los psicoanalistas o de los psicólogos, que con mucho respeto les digo mis ex colegas, porque ya siento que no estoy tan atravesado por eso, como los títulos son para siempre, pero bueno. Pero en algún momento uní esos círculos, el real estate y el psicoanálisis, la filosofía, la sociología, en una investigación que me consumió muchos fines de semana de muchísimo placer, eh, y que terminó llamando Una casa no es cualquier cosa. Y una de las cosas, viendo el análisis sociológico de las casas, es que la casa es algo que definitivamente se resiste a ser un objeto producido en serie. Es decir, uno produce en serie las casas, porque cuando uno hace por ahí un barrio, son todas las casas iguales, del Instituto de la Vivienda Provincial o algo así, o del FONAVI, o cuando uno hace un edificio, todos los quinto A, el primero, el quinto, el sexto, son todos iguales. Pero cuando pasan 10 años, la casa se ha transformado, ha ido tomando la forma de sus habitantes y ya Ujú. no tiene nada que ver el piso de arriba con el de abajo, porque la casa se resiste a eso, la casa va tomando la forma de sus habitantes. Entonces, cuando uno después de muchos años la va a ver a esa casa, y bueno, es una forma que habla de cómo ha sido habitada, de la vida de las personas, y es una ventanita que siempre mencionas que disfrutas de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo, no conozco a gente que no disfrute yendo a ver Sí. propiedades. Es algo que me parece que está como adentro de cada uno de nosotros, de ver cómo vive el otro. Y esto que decía recién, todos queremos saber cómo es el del quinto A, que es igual que mi departamento, pero seguramente sea diferente. Por esto que decís vos, que las propiedades van
tomando el carácter de sus familias y de sus habitantes. Bien, perdón, pero ibas a decir algo. No, así que digo esto, es muy interesante, es como muy entretenido realmente. Viste, no te digo que igual que ir a ver una película de cine, pero más o menos salir a visitar propiedades es una parte muy agradable de este oficio. De este oficio, definitivamente. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Hemos dicho que íbamos a hablar de la relación entre el flipping y la moda. Eh, Vos tuviste, además de hacer flipping desde siempre, como una actividad heredada, porque ya tu mamá hacía flipping antes de que vos nazcas. También tuviste vos una casa de ropa donde vendías cosas de moda y en algún momento se te cruzaron reflexiones sobre ambas cosas y me parece que es genial poder charlar sobre eso. Me he dedicado al rubro comercial toda mi vida, siempre me gustaron los negocios, siempre, nada, vengo trabajando desde siempre el mindset de cómo funcionan los comercios, cómo funcionan los negocios, cómo es la puesta en marcha de un negocio. Y cuando era más chica puse el local de ropa con una amiga. Yo nunca me he dedicado al rubro textil, pero me gustaba el negocio, me gustaba la idea de emprender un negocio textil. Y en mi experiencia, al mismo tiempo me dedicaba al flipping, entonces uno estaba como comparando un negocio con el otro y muchas veces me pasaba en el rubro textil que me llegaba capaz que un vestido donde tenía una tela divina, tenía un montón de metros de tela, que es un recurso importante en lo que es el rubro textil, sobre todo si las telas son importadas. Y cuando me probaba el vestido o cuando quería venderlo, me daba cuenta que no se vendía, porque capaz que la confección de ese vestido no era la apropiada. Estaba mal confeccionada básicamente, o tenía un corte que no estaba bueno, o que la paleta de colores elegida a veces no era la que estaba, no era la más demandada, la más usada. Y como analogía con el mercado inmobiliario pasa algo parecido. A veces tenés una propiedad de un montón de metros cuadrados que no están bien distribuidos, que no están bien pensados, que no están bien desarrollados, y esa propiedad después es muy difícil de vender. Entonces, es muy importante, tanto en un rubro como el otro, el uso de los recursos, ¿sí? En el caso de un vestido, la pérdida, bueno, será un vestido, ¿viste? La pérdida no es tan grande. En un negocio inmobiliario, comprar un departamento porque tiene muchos metros cuadrados y no entender cómo se tiene que desarrollar, qué tipo de inversión hay que hacerle a ese departamento, pensando que solamente porque tiene un montón de metros cuadrados o porque tengo un montón de tela y la tela es buena, ese vestido se va a vender, nada, cometemos un error. Entonces es muy importante no perder el foco de cada una de las cosas, ¿sí? Fantástico que tenés un departamento de 120 metros cuadrados, que lo conseguiste a buen precio, que está bien ubicado inclusive, pero si no tiene los componentes necesarios para que esa propiedad sea demandada, podés meterte en un negocio equívoco. Así que cuando yo hacía flipping y tenía el negocio de ropa, me pasaba muchas veces esto, ¿no? De que capaz que a veces un topsito que estaba bien confeccionado, con pocos metros cuadrados, tenía una demanda enorme y podía multiplicar ese topsito por 2 o por 3. Y la rentabilidad de ese topsito era fantástica. Ahora, el vestido que tenía un montón de metros, que estaba mal confeccionado, que era capaz que más largo de lo que tenía que ser, que capaz que se caía al hombro, tenía un montón de recursos puestos en algo que ni siquiera podía multiplicar por 1.2 o por 1.3 porque no se vendía. Y como moraleja, me parece que lo fundamental de todo esto es pensar dónde invertimos, dónde ponemos los recursos, ¿sí? ¿Qué es lo que se demanda? ¿Qué es lo que se busca? Y una vez que encontramos lo que estamos buscando, saber qué ponerle a esa propiedad. Porque si ese vestido encima después lo llenamos de canutillos, le bordamos piedras preciosas y está mal confeccionado de base, porque ya capaz que nació o está pensado un edificio como ese vestido en una época donde se vivía diferente, donde los patios de luz no eran tan importantes, no importa si después le pongo una mesada de silestones, si lo lleno de iluminación carísima, si le pongo muebles Johnson, la propiedad no la voy a poder multiplicar, como tampoco ese vestido, por 2 o por 3, como pude hacerlo con ese topsito que sí estaba bien confeccionado, que los recursos estaban bien optimizados. Entonces, cuando hablamos de la analogía, recién con mi filho nos reíamos de esta analogía, de esa experiencia, de un rubro tan diferente al otro, pero que al fin y al cabo las dos cosas son productos que la gente tiene que demandar y que esté dispuesta a pagar. Y en una le puedes sacar una rentabilidad fantástica y en otro puedes perder un montón de dinero. Así que me parece que era ese chiste de la moda y el diseño y la demanda y el mercado.
Me parece que es muy interesante la analogía porque habla de, primero son dos cosas que nosotros habitamos. La primera cosa que nos protege frente a nuestra desnudez y frente a la intemperie es la ropa, y la segunda que nos protege es nuestra casa. Entonces son dos cosas que habitamos y que también la manera de habitar la ropa y las casas se transforma a lo largo de las décadas. Entonces, eh, la magia está primero en ver que hay cosas que, lo de la tela, ¿cierto? Acá hay tela para cortar porque, con este episodio, porque eh, no solo depende de telas muy caras, sino de la armonía, y si tiene la manga corta ya no va. Y si tiene la manga corta puede ser que le falte un baño. Puede ser que la cocina sea demasiado estrecha y poco iluminada, y eso es una manga corta. Entonces uno puede ponerle mucha tela costosa, pero hay algo que le falte, le va a faltar siempre. O los hombros demasiado caídos porque tiene demasiada tela en la parte de los hombros. Y por ahí eso se puede corregir y por ahí no. Entonces, no es que tenga una buena tela hace que se va a vender bien un vestido, o muchos metros cuadrados con mucho material de primera que se venda un departamento. Y por otro lado, también es pensar que en esta cosa que se ha puesto de moda en la ropa, que es el comprar ropa usada, no solo como concepto ecológico, no solo económico, sino ecológico, de que no tengan que volver a fabricarse todas esas telas, sino darle nuevas vidas a telas ya usadas, y mucha gente compra por ese criterio. Lo mismo pasa con las casas, no hay que construirlas de cero, hay que volverlas a la vida, y eso es lo que hacemos, cual sastres, hacemos nosotros con las casas que hacemos flipping. Y hay que ver que a veces hay que adaptarla, porque un vestido puede seguir siendo un vestido hermoso, pero con cosas muy de modé. Entonces, si uno lo ayorna, lo deja lindo de nuevo, porque las telas están, y los rejuvenece a las telas y las deja bien, es probable que ese vestido se pueda vender muy bien, aunque sea un vestido viejo, ¿cierto? Me encantó también la analogía de la ropa vintage usada, que también está recontra de moda. Y hablando de modas, es tremendo lo que está pasando, y capaz que da para otro episodio, de todo lo que tiene que ver con el fast fashion y todas las tendencias y las modas. Esto de que antes se construía y la gente habitaba las casas para siempre, como antes alguien se compraba el mobiliario del comedor para siempre. Y esto cada vez es a veces un poco más acelerado y más fuerte. Entonces, en pensar en poder recuperar, ¿sí?, un inmueble con todas sus características originales, que además eran cosas pensadas para siempre. Entonces, a veces cuando podemos recuperar una buena carpintería, una buena celosía, unos buenos pisos, a veces vale la pena y se valora un montón, más allá de que existe esta cosa de la velocidad en el consumo. También la gente valora mucho muchos materiales o estructuras que son de otra época y que son sólidas, que son buenas, que tienen una calidad enorme. Así que creo que hay mucho por rescatar, muchísimo por rescatar, no solamente en los edificios, sino también en los materiales que componen esos edificios. Y a diferencia de la moda, que tiene temporadas cortas, ¿sí? Porque pensá que lo que fue, si algo que aprendí en el rubro textil es una velocidad de lo que la gente demanda y consume, son semestrales. Los colores van cambiando semestre a semestre, las texturas, las estampas. Entonces, algo que se aprende en el rubro textil es a estar al pie de la demanda del público. Y nosotros que construimos flipping, que pensamos espacios y la forma de habitar, también un poquito tenemos que pensar en la demanda de la gente, sin esa aceleración que tiene semestral, pero sí están cambiando las formas de habitar y la forma en las que viven las familias, y repensar la forma en la que vive, la forma que trabaja la gente. Fíjense cómo cambió la forma de vivir y la forma de trabajar después de la pandemia. Entonces también de a poco vamos pensando en los espacios, no con la velocidad de la moda, pero sí van cambiando las formas de habitar y las formas de usar cada uno de esos espacios. Así que hay un poco de lo que tiene que ver con el diseño de los espacios y el diseño de la moda, que van de la mano. Bueno, sin ir más lejos, en la Universidad, por lo menos de Buenos Aires, se cursan en el mismo edificio, y diseño textil y arquitectura van muy de la mano. Así que hay algo también, no solamente a nivel diseño, sino también a nivel comercial, que tenemos que estar pensando una en relación a la otra. Pensaba cuando has dicho la palabra vintage,
que por ahí lo más parecido pues hay cosas que simplemente son viejas y hay cosas que son vintage, ¿cierto? Por ahí un departamento que no tiene mucho estilo, un edificio mucho estilo simplemente envejeció y se lo puede renovar. Pero una casa chorizo es vintage. ¿Ah? Una casa chorizo se le puede devolver todo el encanto de esas puertas altas, de esos techos altos, y hacer algo moderno en algo que es vintage, que es un Hermoso. estilo de vida de hace muchísimo tiempo con mucho encanto. Y a la gente le encanta, Virginia. Nada gusta más a la gente de todas las edades, que un departamento o un PH clásico con aberturas importantes, con vidrios repartidos, con puertas de madera. Les encanta la pinotea, les encanta y me encanta, porque yo lo disfruto muchísimo. Me parece que es una arquitectura que además si la mechás con diseño moderno, quedan unos espacios espectaculares, realmente, porque los podés actualizar en cuanto a capaz que mobiliario, podés hacer algo medio heterogéneo inclusive, pero que nada, que se recupera el esplendor poniéndole esa gotita de lo que es nuevo y hace que los espacios queden increíbles. Yo soy muy una fehaciente reconstructora de esos espacios, PHs y casas, porque más allá de que a mí me gustan, no tengo ninguna duda que es algo que tiene una demanda inmensa, inmensa en el mercado. Bueno, creo que estuvo distinto este episodio, fue un placer, a mí me encantó. Así que bueno, esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado. Gracias, Lau. Un placer enorme, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, chao. Nos vemos a todos en el próximo Flip. Gracias por escuchar Flipping Master. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si querés dar el siguiente paso y trabajar conmigo más de cerca, visita flipping-mediomaster.com. Nos vemos en el próximo Flip.